Bueno, pues muchas gracias a los ponentes Luis Escosa y Luis Prieto. Abrimos el turno de preguntas. Por favor, si tenéis alguna pregunta, acordaos que podéis levantar la mano, decirla en directo, podéis hacerla mediante el chat e iré seleccionando las preguntas. Algunas de las del turno anterior se han ido contestando y sí que hay una que me gustaría rescatar porque la ha contestado Laura, pero creo que bueno, puede venir también al hilo de precisamente el caso que ha presentado Luis Prieto y los casos que vemos con relativa frecuencia en la UBI, ¿no? Que es una unidad donde hay vías centrales habitualmente y a veces se retiran y puede que quede la duda de si es un paciente en el cual el hemocultivo no pita, pero se manda la punta de catéter porque hay una sospecha de colonización, pero no pita el hemo. Y resulta que en la punta del catéter venoso central sí crece una cándida. ¿Cómo plantearíais esto? Venga, empiezo dándole paso a Luis Escosa y si quieres aportar algo, doctor Prieto. Muy bien. No sé si se me escucha bien. Sí. Sí, adelante. No, la verdad es que la pregunta me parece excelente y además se produce con relativa frecuencia. Claro, el problema de este tipo de situaciones es que el gol estándar del que disponemos el hemocultivo pues tiene la fiabilidad, la sensibilidad que conocemos, ¿no? En torno a un 50%, de tal forma que un paciente realmente con factores de riesgo de candidemia, en el que pues, por las circunstancias clínicas que sean, fiebre o sepsis, se ha decidido la retirada de un catéter y en ese catéter se produce el aislamiento de una cándida en ausencia de un hemocultivo positivo, pues yo creo que ese paciente en realidad debe considerarse un paciente con una candidemia y manejarse a todos los efectos como tal. Es verdad que si disponemos de alguna otra técnica de diagnóstico, pues nos puede ayudar un poco a afinar mejor el diagnóstico, pero en ausencia, desde luego, de técnicas moleculares, me parece que el confiar en que el hemocultivo ha sido negativo y que es un verdadero negativo, pues es realmente arriesgado. Ujú. Pues ¿Alguna cosa? yo comparto también lo que comenta Luis Escosa. Es verdad que yo creo que en un paciente de riesgo, ¿no? Que está en la UBI, en el que hay un deterioro clínico, ¿no? Y en el que, aunque no tengamos un hemocultivo negativo, pero tengamos una punta de catéter en la que crece una cándida, la posibilidad de que este paciente tenga una candidemia pues es considerable. Entonces, yo creo que el mensaje es que el hemocultivo tiene falsos negativos, ¿no? Que hay mucha investigación y están saliendo muchas pruebas que permiten afinar un poquito más el rendimiento diagnóstico de la cándida en sangre, ¿no? Que se han comentado en este curso, ¿no? Que van desde pruebas moleculares a búsqueda de beta-glucano, a otros métodos, que estas pruebas actualmente van teniendo cada vez más valor como valor predictivo negativo cuando se utilizan de forma combinada, aunque Luis Escosa también nos ha comentado también el papel de la T2, y que probablemente se vayan a ir posicionando en los próximos años, ¿no? De alguna forma su valor y probablemente su recomendación de cómo ser utilizadas, ¿no? Entonces yo creo que en ella también nos podremos apoyar para tomar decisiones en casos complicados. Pero en un caso como el que plantees, en el que un paciente tiene un deterioro clínico y crece en la punta de catéter una cándida, yo creo que es prudente tratar, al menos inicialmente, y luego ya veremos un poco cuánto tiempo tratamos, ¿no? ¿Emplearías, por ejemplo, Luis Prieto, o bueno, es cosa si se diera el caso, pero porque lo has comentado en tu caso clínico, el beta-glucano en esa situación? ¿Te Pues guiarías más por eso o por el crecimiento? ¿A qué harías más caso? yo, bueno, no sé si estará Laura, que yo creo que ya se ha retirado, pero que tiene mucha experiencia en beta-glucano, probablemente muchos de vosotros también lo tengáis. Justo este paciente, la impresión es que va a estar colonizado por una cándida. Entonces, la posibilidad de que tenga un beta-glucano positiva va a ser alta. Yo creo que lo haríamos, ¿no? Pero es verdad que probablemente este paciente, bien por colonización o por infección, va a tener probablemente un beta-glucano, un guaco positivo, es más que probable. Entonces, yo creo que habría que hacerlo. Si saliese negativo, pues probablemente te podrías plantear alguna cosa, pero la posibilidad de que sea positivo es bastante alta.
Claro, sí, o sea, si sale alto, pues ya lógicamente es lo que tenderías a hacer, ¿no? Tratarlo igualmente, pero sobre todo eso, si sale negativo y digamos que dices, pues entonces ¿para qué lo he pedido si le voy a tratar igualmente, ¿no? Yo creo que es la sospecha que tenemos, es un poco a veces el crear experiencia, yo creo, porque es verdad que no es una técnica que esté tan extendida no sé, en otros centros de los hospitales de la audiencia si lo utiliza, pero es verdad que yo creo que se está empleando cada vez más, pero todavía no hay tanta experiencia como para guiarnos por ello. Yo tenía una pregunta en relación a una de las cosas que has comentado, Luis Prieto, en relación al cambio del catéter. O sea, sí que comentabas y habrías ya en ese momento en tu respuesta la posibilidad de debate, el recambio del catéter por guía. Entendemos que muchas veces, y en situaciones en UCI, que eso lo verá también el doctor Escosa, las situaciones de dificultad de acceso de vías, entendemos que no es la opción ideal. ¿Hay alguna consideración al respecto a tener en cuenta o hacer un recambio por guía y luego coger otra tan pronto sea posible o que tan pronto se aclare la candidemia? Bien, habitualmente la dificultad de la retirada de vía es la situación, ¿no? en la que es más frecuente, ¿no? Bueno, más frecuente, que la que te pone siempre en la situación más comprometida, ¿no? de qué hacer con ese paciente. Quiero decir que cuando claramente se puede quitar la vía, no hay ningún problema, ¿no? El problema es cuando la vía no se puede retirar. Entonces aquí es donde hablas con intensivos, ¿no? O desde intensivos, que suelen ser muy proactivos, ¿no? Que proponen opciones, ¿no? Y por supuesto el sellado de la vía no sería la mejor, la posibilidad de tener otra vía en algunos pacientes que requieren nutrición parenteral, de vías periféricas, en pacientes que requieren nutrición parenteral, necesitan varios fármacos, pues es difícil mantenerlas de forma prolongada. Entonces a veces se propone el recambio en la misma localización sobre una vía, que no es ni mucho menos la situación óptima, pero es verdad que este caso es real. Entonces es verdad que lo traemos un poco a colación de que esto es lo que sucede. No sé si Luis Escosa quiere comentar algo sobre esto. Nosotros a veces, cuando no hay otra opción, pues intercedemos porque si al menos se puede hacer esto, se haga, pero no sé si es la solución definitiva o si tenemos que tener otra consideración. Luis, ¿tú qué opinas? Sí, pues no, o sea, el caso, la verdad es que es muy ilustrativo, porque es que es verdad que en los pacientes de nuestra UCI la limitación del capital venoso muchas veces es extraordinaria, ¿eh? Entonces, claro, el recambio sobre guía es verdad que no es lo ideal, o sea, evidentemente si se puede optar por un acceso en otra localización, pues siempre es preferible, pero hay veces que puedes no tener otra alternativa. O que las alternativas sean realmente pues bueno, poco planteables, ¿no? Mi pregunta casi sería una pregunta para ti. En este caso es si se hace un recambio sobre guía, ¿recomendarías el sellado de esa nueva vía con un antifúngico o no? El problema es que vas a necesitar seguir utilizando la vía. Entonces, el sellado no es factible per se. Entonces, yo creo que la limitación fundamental es intentar no utilizar esta vía. Una cosa importante del caso es que el hemocultivo sigue siendo positivo a las 24 horas. Entonces, la retirada de la vía es difícil, ¿no? O sea, a veces es difícil, quiero decir, ¿no? Siempre hay que promoverla, a veces es difícil, pero claramente una persistencia de la candidemia tiene que llevarnos a ser más activos, ¿no? Y a proponer claramente una actitud activa para la retirada de la vía, ¿no? Porque lo habéis contado previamente, cómo la mortalidad va subiendo día a día, ¿no? En estos pacientes. Entonces, yo creo que el mensaje también pasa por ahí y es verdad que inicialmente, pues todos tenemos siempre a veces la dificultad de cómo manejar las vías, ¿no? Y cómo podemos retirar o cuándo podemos retirarlas, mejor dicho. Muy bien. Genial. Pues dando paso a la última pregunta que han hecho por el chat, si hay alguna otra pregunta, cuestión en relación a este segundo bloque o en relación a todas las ponencias, por favor intentad hacerlas a través del
del foro, que según me ha comentado desde el apartado técnico estará disponible en breve. Preguntan si existen recomendaciones para el tratamiento de infección urinaria en UCI por Candida dubliniensis. Una pregunta bastante concreta. Vale. Esta es concreta. Voy a echar mano de conocimientos previos. Bueno, supongo que es en general, no sé si sí, tienen algún antibiograma así claro, genérico, pero vamos. La dublinensis, si no recuerdo mal, es una de esas especies que con cierta frecuencia y en algunas localizaciones puede ser resistente a fluconazol, si no recuerdo mal. Entonces, claro, ahí tenemos además el hecho de tener una infección urinaria, por lo que claramente nos definen en la pregunta, ¿no? Yo creo que en este caso probablemente la anfotericina B liposomal. Claro, habrá que basarse también en el antifungigrama, ¿no? Pero creo, tengo mis reservas, ya digo, porque es una especie que no es que haya tenido recientemente ningún caso por dublinensis, pero creo que sería uno de esos escenarios en que la anfo-B liposomal sería probablemente como tratamiento empírico. Por supuesto, una vez conocido el antifungigrama y a partir de los 5 o 7 días, pues se puede plantear si se documentara una sensibilidad a fluconazol, pues cambiar al tratamiento con fluconazol, que en principio la infección urinaria puede tratarse perfectamente con fluconazol, si bien es cierto que sabemos que a veces las candinas, pues es precisamente la infección geniturinaria aquella con la que tenemos más reservas, ¿no? Por la llegada de las candinas a ese nivel. Pues yo opino un poquito también como Luis Esposa. Lo importante también en un paciente que está en la UBI con una infección urinaria, ¿no?, que lo habéis comentado, es la retirada precoz del catéter vesical, ¿no? Debería hacer al menos un recambio del catéter vesical. Eso sería muy importante. Recordar también que se ha comentado en el curso, ¿no?, que todos los tratamientos con equinocandinas en principio no serían el mejor tratamiento, ¿no? Y el fluconazol, que yo creo que muchas dobles ven si son sensibles, ¿no? Desconozco exactamente el porcentaje, pero yo creo que muchas veces que hemos visto son sensibles a fluconazol. Entonces sería un tratamiento, una vez confirmada la sensibilidad, ¿no?, de elección por su buena penetración en el riñón. Entonces, pues coincido con lo que dice Luis. Efectivamente, bueno, el tema de la retirada de sondaje es fundamental. Me he centrado en la especie y olvidado ese importante detalle que muchas gracias has apuntado. Bueno, y por concluir, y disculpa a Rina Joana, que no he visto que tenía la mano levantada, no me ha saltado la notificación, una última pregunta y con esto concluimos. ¿Qué opinan sobre los score como Nebraska? Y si mencionan sellado, que no apoyo, ¿cómo lo harían? Yo creo que si quieres hacerla en voz alta, Rina, te acaban de dar acceso a que puedas activar el micrófono, por si tienes algún matiz sobre las preguntas y así poder abrir el debate. Saludos, doctor Prieto, doctor Escosa. Hay que hacer un poco de presión para que me escuchen. Gracias. Sí, tengo mucha inquietud sobre lo del sellado. Mencionaron la palabra sellado del catéter, que es algo que particularmente como infectóloga no apoyo, infectóloga pediatra no apoyo, pero sí lo han mencionado. ¿Hay alguna literatura relacionada o algún estudio que sea relacionado sobre esto? ¿Con qué lo harían? ¿Cómo lo harían? ¿Por qué tiempo? Y lo otro, pues, sobre los scores. Los scores, score de Nebraska, el Candida Score, ¿qué opinan ustedes sobre eso? Gracias. Luis, no sé si quieres empezar. Y nosotros, bueno, empiezo yo. Muchas gracias, Rina, por tu pregunta. Nosotros el sellado con antifúngicos de vías centrales lo hemos utilizado muy poco. Evidentemente son casos completamente excepcionales donde la necesidad de mantener la vía central responsable de la infección es una cuestión de vida o muerte. Y sí que es verdad que recuerdo un par de casos de pacientes con trasplante multivisceral en nuestro centro con una ausencia prácticamente total de capital venoso. Y estamos hablando de pacientes en los que utilizamos sellado con equinocandinas por su
actividad frente a biofilm. Creo que hay algunos estudios del doctor Thomas Walsh. Quiero recordar, es uno de los responsables de las últimas guías IFSA de candidemia, y tiene algunos trabajos al respecto de sellado de catéteres con antifúngicos. Luis, no sé si quieres... No, porque has dado referencias y todo. Yo compartir lo que has dicho, Luis. Perdonar si en algún momento hemos dejado el sellado como una posibilidad habitual. No lo es. El sellado no está recomendado, no es una recomendación ni se debe utilizar. Y yo creo que se recoge esta indicación como que no debe realizarse en las guías, ¿no? Es lo que recomiendan. Otra cosa que en algún momento se haya utilizado de forma puntual, como dice Luis Escosa, pero no se debe recomendar el sellado en un paciente con una candidemia asociada al catéter. Eso es. Sí. Bueno, luego había alguna otra pregunta, Rina, me parece, sobre los scores. No sé si pudieras repetirnos la pregunta porque no me Score de queda... Nebraska, creo que era. Sí, por supuesto. Yo hice una de mis tesis doctorales se trata sobre la utilidad del puntaje cándida versus la regla de Nebraska en pacientes con candidiasis invasiva en estado crítico. Entonces, yo quisiera saber su opinión acerca de estos scores. Vale, pues yo la verdad es que en nuestra UCI pediátrica el score de Nebraska no lo utilizamos, no estoy familiarizado. Utilizamos mucho más frecuentemente el score de ERICAP, que es español y por tanto pues es con el que más familiarizado estamos, y también puntualmente recurrimos al del grupo de Filadelfia. No sé si Luis puede añadir algo. Yo, la verdad, no estoy familiarizado, lo siento mucho. Nosotros utilizamos también el de Jordán que has presentado, sí. Sí. Muy bien, se puede plantear la duda en el foro y ver la experiencia que tienen los diferentes centros. Sí, y el otro día yo creo... podemos, No sé si se llegó a comentar, pero sí que recuerdo hablar con la doctora Natalia Mendoza y con Pera Soler en Valdebrón, aunque es verdad que es un score que se ha desarrollado en España y con participación de muchas UCIs de España, me comentaron que no lo empleaban de forma habitual. Pero bueno, es verdad que puede tener su contexto en el que tenga utilidad y de ahí que su interés. Nosotros lo utilizamos fundamentalmente para seleccionar pacientes no subsidiarios de profilaxis, o sea, pacientes que claramente, aquellos en los que puedas renunciar a utilizar una profilaxis antifúngica, si bien es cierto, como hemos dicho en la presentación, que esa profilaxis debe ser individualizada, pero bueno, muchas veces hay cierta presión de cara a utilizar esta profilaxis. Entonces, pues, pacientes que por el score de ERICAP pues tienes ese valor predictivo negativo tan alto, pues si no cumplen determinados factores de riesgo, pues son pacientes donde tienes el argumento de poder no recomendar, digamos, una profilaxis antifúngica, ¿no? Bueno, pues ya nos hemos pasado 20 minutos del tiempo programado. Me gustaría agradecer nuevamente a los ponentes, al soporte técnico de SEIN y a la colaboración de Gilead para llevar a cabo esta segunda jornada. Muchas gracias a la audiencia y por favor no dudéis en mandarnos las preguntas o inquietudes o debates que queráis hablar a través del foro para intentar daros respuesta y continuar con el debate sobre la infección fúngica invasiva en pediatría. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.